que existen en mediación virtual y después vamos a revisar la forma en que se estructura un examen y un banco de preguntas, ¿verdad? El banco de preguntas es muy importante porque el banco de preguntas, si usamos mediación virtual, se acumula un semestre y otro semestre y otro semestre, ¿verdad? Y entonces al final tenemos un banco de preguntas tan robusto que es muy fácil hacer un examen, ¿verdad? O quizzes, o usar el material de años pasados para hacer o quizzes o tareas o talleres, o prácticas incluso para el estudiante, porque ya el material está ahí, no se gasta papel, simplemente se seleccionan las preguntas, se les pueden seleccionar diferentes a los diferentes grupos para que trabajen de forma paralela, pero en el mismo tema, pero con diferentes preguntas, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante. Cuando usted está en el curso, ¿verdad? Hay una forma de crear un examen, ya lo habíamos visto la vez pasada. Yo puedo crear un examen y a partir de ese examen crear las preguntas. O puedo también crear todas las preguntas y después hacer el examen. No hay ninguna restricción con respecto a eso, ¿verdad? Yo podría tomar un curso que ya tiene sus preguntas, su banco de preguntas, o simplemente desde el examen, añadir una actividad que se llame examen. Las que vienen primero son todas las actividades y las que vienen después son todos los recursos. Dijimos en la primera clase, actividades son aquellas en las que se requiere alguna acción por parte del estudiante. Y recursos son los diferentes materiales que el profesor puede poner a disposición del estudiante. Entonces, si yo subo un recurso, no tiene fecha de entrega, simplemente subo el archivo, la dirección o hago, ¿verdad?, una etiqueta, etcétera. Son recursos que yo proporciono. Pero todas estas actividades van a tener fechas de inicio, fechas de término, en algunos casos calificación, ¿verdad? Y algunas otras cosas. Si es tarea, por ejemplo, yo le puedo poner el Turnitin para que revise la originalidad de las tareas entre ellas y con lo que haya en internet. Entonces, la actividad de examen, como todas las actividades, va a tener una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, yo le puedo poner aquí que este va a ser el primer parcial, ¿verdad? Normalmente lo que hacemos es agregar aquí todas las instrucciones. Sí, Ronaldo. Buenas tardes a todos. Bueno. Nadia, con el Turnitin uno puede limitarse solamente a revisar entre las tareas enviadas, no revisar, digamos, en toda la web. Sí, podría hacerlo, pero vieras que, bueno, con el Turnitin de la tarea, sí creo que tiene una opción para decirle que solo en el grupo de las tareas. Pero en realidad no importa que lo revise con todo internet, porque generalmente nosotros las tareas que hacemos no va a ser posible que las encuentren en internet, ¿verdad? Es más probable que se revisen entre ellos. O sea, no hay ningún costo adicional por dejar el Turnitin abierto a que lo revise con internet y que revise solo entre ellos. No tiene ningún costo ni en tiempo ni en nada. Igualmente, la revisión, cuando usted la abre, entra ahí y le va a decir automáticamente que está con otro compañero, ¿verdad? Usted lo va a ver porque casi que no es posible que sea con otra universidad o con otro documento. Estas tareas particulares. Pero igual, ahí le diría, ¿verdad? Le indica el documento y dónde está ubicado el Turnitin. Ok. Nosotros aquí ponemos todas las instrucciones del examen y hay que ponerle que sean visibles, ¿verdad? Entonces usted le dice con cámara permitida. Hay unas instrucciones ya estandarizadas, ¿verdad? Que están en el programa y se abre aquí para que esta instrucción que voy a poner aquí la pueda ver el estudiante. Igual en el examen, usted tiene que decir cuánto va a durar, ¿verdad? El examen lo puedo programar para 2, 3, 4, 5 horas, no sé, o lo dejo abierto todo el día, ¿verdad? Que era como se usaba antes, que lo dejaban abierto todo el día, pero le puedo poner un límite de tiempo, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, sí, va a ser todo el 22 hasta el 26, pero el estudiante solo va a tener 60 minutos. Él escoge durante esos 4 días cuáles 60 minutos se sienta y hace el examen.
En la calificación, si tienen el libro de calificaciones, ¿verdad? Si el libro de calificaciones ya está hecho, ya está programado, ya tienen su categoría de examen, su categoría de quiz, su categoría de tareas, entonces yo le voy a poner aquí a qué categoría pertenece este examen, ¿verdad? Porque podría ser una tarea, podría ser un parcial, puede ser un quiz, ¿verdad? Entonces yo aquí le coloco dónde tiene que enviar las notas que recoja de estos exámenes. La calificación aprobatoria, ¿verdad? Si puse 100 en el examen, si voy a hacerlo sobre base 100, pongo 70 aquí. Si lo hice sobre base 10, pongo 7. El límite de intentos permitidos, ¿verdad? Igual yo puedo decirle, bueno, durante esos 4 días va a tener 60 minutos 2 veces o 3 veces. Y como pongo estos intentos, entonces aquí me va a decir que entonces, ¿qué hago con esos intentos? Si quiero un promedio de las calificaciones, si solo se califica el primer intento o si solo se califica el último, ¿verdad? O si toma la calificación más alta, que es la que trae por defecto. Luego, ¿cómo se va a diseñar el examen? Si va a aparecer en cada pantallazo del estudiante una sola pregunta o si él lo va a poder ver seguido. Aquí es donde tiene una opción, creo, de navegación, que está por defecto libre. Pero si el profesor no quiere que el estudiante ande para arriba y para abajo en el examen, lo puede poner secuencial. Eso significa que si ya pasó la primera pregunta, no puede devolverse. Tiene que hacer la segunda y después la tercera y después la cuarta. Nunca se puede devolver. Normalmente lo ponemos con navegación libre. El comportamiento de las preguntas puede ser que se ordenen al azar, ¿verdad? Que no tenga ninguna agrupación y entonces que usted diga, bueno, no importa, ahí hay unas de selección y hay otras de desarrollo, pero no importa que las revuelva y a cada estudiante le sale en orden diferente. O las puede simplemente dejar ya ordenadas, ¿verdad? En el mismo orden que usted las ponga. La retroalimentación siempre es diferida, ¿verdad? Nosotros generalmente lo que hacemos es que la retroalimentación que se da por cada pregunta, que ahora vamos a ver la parte de retroalimentación, se recibe hasta que el estudiante contesta la pregunta o hasta que esté cerrado el examen. Esas son las retroalimentaciones, que cada pregunta tiene. Por ejemplo, usted dice, no sé si les ha pasado, pero a veces en un examen ya el estudiante resolvió los exámenes, ¿verdad? Y empiezan a hacerle a usted exactamente la misma pregunta. Es que, profesora, en la pregunta 3 yo lo hice bien y resulta que es que todo el mundo cometió el mismo error. Entonces lo que uno hace es que en esa pregunta, en la parte de retroalimentación, de una vez coloca la respuesta y dice, sí, el error más común es que hicieran esto, pero lo correcto es hacer esto otro, ¿verdad? Entonces ya esa pregunta, cuando el estudiante abre su examen, ya tiene esa retroalimentación. Las opciones de revisión por el alumno son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque aquí él va a poder ver la nota o si es correcta o, ¿verdad? La respuesta o si no, y toda la retroalimentación o durante el intento o inmediatamente después del intento o mientras el examen sigue abierto o cuando esté cerrado. Normalmente lo que hacemos es quitarle todos los checks, incluso los de cuando el examen está cerrado, para que no se muestre al estudiante la nota ni siquiera cuando se acaba de terminar el examen, sino para dar un espacio para poder revisarlo y ver, ¿verdad? Porque ahí hay algunas estadísticas que usted puede revisar. Si hay alguien, si hay una pregunta que nadie pegó, ¿verdad? Y hay unas estadísticas que después vamos a ver. Si esa pregunta nadie la pegó, probablemente tiene un error. La pregunta, no las respuestas, ¿verdad? Probablemente hay un error y entonces por eso nadie sacó correcta esa pregunta. Entonces uno la corrige y recalifica todos los exámenes para que ya sea la respuesta, ¿verdad? Con la respuesta correcta. Le podemos poner imágenes, podemos poner decimales en las notas o dejarlas en notas cerradas. En la restricción de los intentos, yo les puedo dar una clave para ver que, digamos, a partir de qué momento va a haber un intento o el otro, ¿verdad? Y también puedo hacer restricciones de acceso, que estas son muy importantes porque a veces lo que quiero es que solamente lo haga el grupo de reposición para no tener que hacer todas las excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, en ampliación. En ampliación, lo que quiero es que lo hagan solo los estudiantes de ampliación. Entonces, lo más fácil es hacer un grupo de ampliación, poner a todos los estudiantes de ampliación en ese grupo y aquí hacer una excepción de grupo y decirle que solamente, ¿verdad? Por grupo, solamente los
que están en el grupo de ampliación. Bueno, aquí no hay de ampliación, pero... ¿verdad? Entonces, solamente le va a aparecer el examen a las personas que están en ese grupo, que son las que tienen derecho a hacer ampliación. Porque otro problema con estos exámenes es que, ¿verdad? Usted tendría que estar viendo quién está haciendo el examen y ver si esa persona realmente tiene derecho a hacer ese examen de reposición o ese examen de ampliación, porque una vez por hecho, ya él podría reclamar que le tienen que reconocer esa nota. ¿Ya? Bueno, eso es como se hace un examen. ¿Alguna pregunta con esta parte? Es cómo se configura. Vean que cuando yo abro el examen, una vez que ya lo he hecho, aparece esta parte de administración y estoy en esta que es editar ajustes, ¿verdad? En editar ajustes se pone entonces la fecha, las instrucciones, el tiempo, los intentos, en qué momento se va a abrir para que vea el estudiante sus respuestas y la calificación y si está restringido a algún grupo. ¿Preguntas con esta parte del examen? No. No, gracias. No. Entonces, cuando usted guarda el examen, ¿verdad? Ya bueno, aquí hay que añadir esta, pues se la voy a quitar. Vamos a ver. Algo me falta, porque si no, no me deja. No. Bueno, voy a irme entonces al examen. Qué raro. Bueno, voy a ponerle un grupo. Me está pidiendo, pero no sé por qué, ¿no? Ah, perdón, es que aquí no me deja ver la pantalla, aquí abajo está el guarde. Sí, gracias. Sí, ahí no podía ver el guardar porque tenía el del Zoom encima. Entonces, una vez que ese examen está hecho, ¿verdad? Vean que nada más lo programé, no tiene ni una sola pregunta. Ese examen no tiene, aquí me va a decir, ¿qué fue lo que yo programé? Bueno, se llama primer parcial, tiene una instrucción que indica que tiene que tener la cámara prendida, el estudiante puede ver esto, ¿verdad? Puede ver esto si el examen está visible. Entonces, él va a ver que tiene 2 intentos, que empieza el 22 de marzo, que termina el 26, que el tiempo es de 1 hora para cada intento y que de esos 2 se va a tomar la nota más alta. Pero vean que no se han agregado preguntas. Entonces, para agregar preguntas, yo tengo que irme a editar examen. Puede hacer aquí en la parte administrativa o puede hacer aquí en editar examen. Esta parte administrativa tiene muchas cosas del examen. ¿Verdad? Es importante que las revisen. Tiene anulaciones de grupo por si usted tiene que hacer algún estudiante una excepción de tiempo. ¿Verdad? Ese estudiante sí va a hacer el examen, pero en lugar de tener 2 horas, va a tener 2 horas y media. Entonces, si yo hago una excepción de usuario, ¿verdad? O de grupo, porque todo el grupo resulta que no pudo, se le fue la luz y entonces va a empezar el examen media hora más tarde, entonces yo puedo escoger ese grupo de ese profesor y decirle, todos esos estudiantes de ese grupo van a tener no del 22 al 26, sino del 23 al 27, ¿verdad? Un día más porque se le fue la luz el día que podían hacer el examen. Entonces, esas excepciones se hacen aquí. Si hay alguna persona con adecuación curricular que requiere media hora más, entonces yo lo agrego aquí, ¿verdad? Lo busco en la lista y lo agrego aquí. Ahí les van a aparecer las opciones, porque la excepción puede ser de tiempo, puede ser de fecha, o puede ser incluso creo que del porcentaje vamos a ver, tiene varias excepciones. Digamos, yo agrego aquí un usuario. Ningún estudiante tiene acceso al examen. Bueno, eso es porque no está el examen. Restricciones de acceso ninguna. Separados. Vamos a ver. Sí, igual si tienen un solo grupo de cátedra y van a hacer exámenes de diferentes profesores, yo podría cambiar las fechas. Entonces, el examen está aquí.
¿Y por qué no me dejo hacer anulaciones de usuario? Bueno, alguna restricción tendrá ahí. Vamos a seguir con lo de las preguntas, ahorita lo reviso. Cuando yo agrego las preguntas, lo hago también ahí donde edito el examen. Entonces, aquí yo obtengo si la nota va a ser sobre base 10 o sobre base 100, ¿verdad? El total de puntos se va a ir sumando de acuerdo a las preguntas que yo voy agregando aquí. Entonces, yo le puedo decir añadir una pregunta. Esa pregunta puede ser que ya esté en el banco de preguntas o que sea una pregunta totalmente nueva. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta totalmente nueva, aquí me aparecen todas las opciones de pregunta que hay. Vean qué montón que hay. Son un montón. Entonces, yo puedo ser muy creativo, ¿verdad? Digamos, en conciliaciones bancarias puedo hacer el cuadro y arrastrar y pegar ese monto donde corresponden entrada, salida, saldo actual o saldo final, ¿verdad? Esos son los de arrastrar y soltar adentro. Vean que cada pregunta tiene aquí la explicación. Por ejemplo, arrastrar y soltar dentro del texto no es una figura, sino que dentro del texto yo puedo completarlo con palabras. O arrastrar y soltar, pero con marcadores, que entonces es con una imagen, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera de geografía, puedo poner el mapa de Estados Unidos con los ríos y aparte los nombres, y entonces le digo a los estudiantes que arrastren el nombre y lo peguen donde corresponde en ese mapa, ¿verdad? Eso es arrastrar y soltar con marcadores o con imágenes. Las que nosotros usamos generalmente, ¿verdad? Están de aquí para abajo, calculada, calculada con opción múltiple, calculada simple, las de ensayo, las de falso y verdadero ya casi no se usan, las numéricas, las de selección, las de pareo, cuando yo tengo hay una opción también dentro de las actividades para hacer un glosario y que los estudiantes lo construyan o que lo construya directamente el profesor. Si yo tengo ese glosario, a partir de ese glosario podría hacer pareos. Vean que aquí está el signo de pregunta. Entonces, eso lo que quiere decir es que con solo escoger el glosario y el número de palabras que yo quiero que se incluyan en ese pareo, él automáticamente, si tengo 100 palabras ahí, él va a mezclar 5 y 5 y 5, ¿verdad? 5 palabras con sus significados para hacer todos los diferentes pareos posibles con esas 100 preguntas, con esas 100 definiciones. O también puedo hacer un pareo, pero ya ahí sí no tengo el glosario y lo voy a hacer de uno en uno. Entonces yo voy a hacer un pareo de términos de importación, o voy a hacer un pareo de términos contables y los voy agregando, o voy a hacer un pareo de conceptos y mix o algo, entonces puedo usar este pareo. No es que tengo que tener predefinido el diccionario, ¿verdad? O el glosario. Los de respuesta corta tienen un problema que si la respuesta no se ajusta exactamente a lo que usted está buscando, no la va a calificar mala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el estudiante tenía que poner ¿qué? Plantas y pone matas, ya se lo pone malo, ¿verdad? O si pone incluso plurales, ¿verdad? Plurales, y pone mujeres, si era mujer, ya se lo pone malo. Entonces, las de respuesta corta, nosotros generalmente no se las ponemos a menos que usted le dé el listado de respuestas y de ese listado el estudiante escoja una respuesta, la corte y la pegue, ¿verdad? Y hay que ponerle en las instrucciones, corte y pegue. Porque si trata de escribirla y era con mayúscula y la escribió con minúscula, ya se la pone mal. Bueno, aquí tenemos unas también de respuestas close, que son las que vamos a ver hoy. Y otra de seleccionar palabras faltantes, ¿verdad? Todas ahí tienen sus explicaciones. Vean que hay palabras faltantes en un texto para que los llenen. Y las de ensayo, ¿verdad? Las de ensayo son las preguntas que usted pone un caso y el estudiante tiene que comentar. Entonces, hay algunas preguntas de estas a las que yo les puedo poner respuestas predefinidas. Y para esas respuestas predefinidas, la calificación. La de ensayo no es ese tipo de preguntas. Entonces, la de ensayo el profesor tiene que revisarla
él personalmente o ella personalmente, porque simplemente lo que abre es el espacio para que se complete. Entonces vamos a ver una pregunta de ensayo nada más para que la vean, ¿verdad? Voy a agregarla. Entonces yo marco la pregunta y voy a agregarla. ¿Para qué usamos las preguntas de ensayo a veces? Para poder subir los archivos de Excel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner aquí al estudiante o una pregunta, el nombre de la pregunta no lo ve el estudiante. Yo le puedo poner caso de aguinaldo o despido, ¿verdad? Si fuera algo de legal. Entonces le pongo el caso aquí, le escribo el caso. La retroalimentación general viene en todas las preguntas y va a aparecer solo después de que el estudiante la ha respondido, ¿verdad? Entonces, digamos, si debió haber considerado las causales de despido justificadas, si debió haber considerado los términos de la liquidación de la contratación, si era un puesto público o privado, ¿verdad? Todas esas cosas se pueden poner en esta parte de retroalimentación. Yo le puedo dar una plantilla de respuesta que a él le aparece, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que diga, ¿verdad? Que divida la pregunta, yo le pongo aquí el caso del señor Suárez, que fue despedido. Le doy ahí todas las instrucciones y en la parte de la respuesta le digo que primero, ¿verdad? Comente las causales de despido. Luego, los términos de liquidación. ¿Verdad? Y le doy el espacio, porque es una plantilla de respuesta. Igual lo hacemos en contabilidad, ¿verdad? Yo le puedo dar la plantilla de respuesta para que él responda, pero esto no se va a calificar automáticamente, ¿verdad? Y si quiero que el evaluador tenga un parámetro para revisar, yo le digo, bueno, en la primera parte revise esto y esto y esto. En la segunda, y vale tanto por ciento. Y en la segunda parte, esto y esto y esto, y eso vale tantos puntos, ¿verdad? Primera parte, 2 puntos. Segunda parte, 3 puntos, ¿verdad? Y que revise lo que tenga que revisar. Entonces, yo la guardo. Me linké un campo obligatorio. ¿Cuál me linké? Puntuación por defecto, caso de despido. $15 líneas. No, aquí le podemos poner, ¿verdad? Que la escritura, el del texto, eso es opcional porque él va a subir solo el archivo de Excel, ¿o sí? ¿Cuánto tiene de espacio para escribir? Aquí le puedo decir si quiere o no subir un archivo de Excel, ¿verdad? Sí, o uno de PDF, y lo habíamos visto la vez pasada. Aquí yo puedo escoger los archivos, los tipos de archivo, que suba documentos o que suba hojas de Excel, ¿verdad? Y puedo decir qué tipo de documentos, que suba solo Word o que suba solo, perdón, hojas de Excel. Bueno, pero esos no son campos obligatorios, no sé por qué guardar, ay, perdón, estoy guardando la... ¿Ve? Respuesta, requerir, no me lo está marcando. Respuesta de la plantilla, no. Hoy no está dejando hacer nada. Los anexos son opcionales. Puntuación 5 puntos. Y no sé por qué no lo guardo. Ah, bueno, perdón. Guardar cambios. Entonces vean que aquí ya aparece si es que le estaba dando guardar y seguir editando, ¿no? Guardar cambios y ya. Entonces, aquí ya está la pregunta. La pregunta, si yo la quiero ver, con la lupita la puedo ver, ¿verdad? Entonces vean que aquí le dejaron los espacios para que él pueda comentar.
y le dejaron el espacio para que él pueda subir el archivo de Excel o de Word. ¿Verdad? Y ya se sabe que tiene 15 líneas para escribir, y eso hay que ponérselo en las instrucciones, ¿verdad? Decirle, bueno, solo tiene 15 líneas para escribir, así que distribúyala entre las 2 o 3 preguntas, porque no lo va a dejar escribir más, ¿verdad? Y esta sí habría que revisarla manualmente. Cuando ya el estudiante la llene, el profesor la puede ver, pero tiene que revisarla manualmente. Todas las que son de argumento. ¿Tiene alguna pregunta con las preguntas de argumento? No, yo no. Ok, entonces podemos añadir también otra pregunta, ¿verdad? Que les voy a pasar aquí yo para este game. Vamos a cancelar primero esto. Para el chat, para esta parte, les hice un pequeño, vamos a ver si lo encuentro, porque estamos trabajando mucho en... Un pequeño ejemplo del parcial que se los voy a pasar por el chat. Es nada, ¿verdad? No va a ser un parcial, pero digamos para que tengan una idea de más o menos cómo se hacen las preguntas. Entonces, en el archivo, si ustedes lo abren ahí, pueden ver que uno hace la planificación del examen exactamente igual que lo hace si el examen fuera a ser impreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hace que usted se mida, ¿verdad? Que tenga todas las respuestas ahí, que se eviten errores, que lo pueda leer completo, porque a veces tratan de meter las preguntas directamente o hacer directamente el examen ahí y resulta que, ¿verdad? Es muy largo o las preguntas se repiten, o, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que hacemos es que las preguntas están ahí y las vamos a cortar y pegar en los diferentes modos de pregunta. Entonces, aquí en este archivo tenemos una pregunta de selección. Incluso la pueden tomar de exámenes que se hicieron escritos presencialmente hace muchos años, entonces usted las corta y las pega ahí y vean que esta es la respuesta correcta, ¿verdad? Estas son las opciones, este es el encabezado y estas son las respuestas correctas. Entonces, en el Moodle, en el Moodle yo voy a agregar una pregunta, ¿verdad? Voy a agregar una nueva pregunta. Esa nueva pregunta es de selección. Entonces, es esta de opción múltiple, que es muy común en los exámenes nuestros. Si abrimos la pregunta, ustedes van a notar que hay campos comunes para las preguntas. Por ejemplo, siempre va a preguntar en qué categoría la pongo. Yo la estoy poniendo en esta categoría porque las tengo que borrar, ¿verdad? Esas preguntas no sirven. Pero vean que ya tengo mis categorías hechas según los temas del curso. Y en cada uno de esos temas tengo las diferentes clases de preguntas. Porque así, cuando yo vaya a hacer un examen, es mucho más fácil. Simplemente, si voy a hacer un quiz, ¿verdad? No me voy a poner a hacer un quiz. Tengo 200 preguntas ahí, entonces simplemente cojo el tema o los temas, veo qué tipos de preguntas hay y con esas mismas preguntas hago mi quiz. O le agrego una que otra pregunta, ¿verdad? Pero las voy acumulando. Entonces, sí es importante hacer ese mapa de los temas y después en cada tema que usted tenga preguntas de selección, ¿verdad? Una subcategoría para decir, bueno, todas estas son de selección, todas estas son de calculadas, todas estas van a ser de completar, o ¿verdad? Para que las preguntas sean del mismo tipo y usted pueda escogerlas y hacer las secciones como están en un examen, que vienen primero todas las preguntas de selección, luego las de desarrollo de un tema, luego las de desarrollo de otro, etc. Entonces, lo primero que va a preguntar es por esa categoría. Esas categorías se crean aquí, en el banco de preguntas, en categorías. Si ya yo las tengo creadas, pues simplemente aquí escojo a la categoría que pertenecen. Si no escojo ninguna categoría, ella por defecto, ¿verdad? Si no he hecho ninguna categoría nunca, ella por defecto lo pone en el nombre del curso. El nombre de la pregunta es solo para la persona, ¿verdad? Para el profesor. Ese nombre nunca lo va a ver nadie. Entonces, si yo tengo una categoría de selección, el nombre de selección no me sirve porque no puedo ver el nombre de las preguntas. Yo podría ponerle el nombre del tema, ¿verdad? Costos variables.
y en costos variables el número de la pregunta, ¿verdad? Si ya llevo 10 o 20, esta sería la 21. ¿Y por qué es importante el número? Porque cuando usted las está buscando, va a tener 21 preguntas de costo variables. Y si no les ha puesto número y no sabe cuál es el error, ¿verdad? Porque los estudiantes dicen, profesor, ¿qué es la pregunta tal? No sé qué, no sé cuánto. Entonces usted entra al examen de esa persona, ve la pregunta y le dice, es la pregunta 21. Y tiene que entrar a corregirla. Entonces es más fácil si tiene el número. Bueno, aquí ponemos el enunciado de la pregunta. Nos vamos al enunciado de la pregunta. Y en este procesador, o no sé cómo se llama, editor, en este editor yo no puedo pegarla aquí directamente, ¿verdad? Tengo que darle control V. ¿Verdad? No puedo darle clic derecho y pegar porque no lo recibe. Entonces le doy control V. Este editor, les había dicho la vez pasada, ahorita vemos el otro, ¿verdad? Este es el editor que trae por defecto. Si yo quiero ampliar las opciones, porque no solamente trae estas, vean que aquí trae párrafo, letras, ¿sí, Ronaldo? Nadia, tengo una duda con respecto al número de la pregunta. Es que, digamos, aquí cuando usted la identificó con el número 21, que dice cursos variables, ese número, digamos, es que yo me pongo del lado del estudiante. El mismo estudiante se encarga de avisarle a uno cuando una pregunta es ambigua o hasta está mal redactada. Pero el estudiante, digamos, le dice usted que la pregunta él siente que está mala, pero ¿cómo sabe usted que es la 21? Él le puede decir a usted. No, él no puede ver el nombre, pero ya le digo cuando entramos a los exámenes cómo se ve. Ok. Está bien. La pregunta, sí. Ajá. Ajá. Ve, entonces, este editor de texto, ¿verdad? Tiene estas opciones de negrita y, ¿verdad? Pero si usted lo abre, aquí se abre en esta esquina. Entonces aparecen más. Entonces vea que ya me puedo devolver en lo que hago, puedo poner subíndices, centrar, etcétera. Vean la apariencia de este editor, ¿verdad? Aquí es para verlo en código. Entonces vean que yo puedo ver lo mismo que escribí, pero con el código. Para corregir, porque a veces uno dice, qué raro, le doy enter y le quito eso y le quito eso y no se lo puedo quitar. Y es porque hay alguna cosilla ahí de programación que no, ¿verdad? Que se coló. Después puedo insertar tablas. Bueno, aquí tengo la misma brochita, casi todo lo que tienen en los cursos, ¿verdad? Entonces aquí ya pegué la pregunta, le di control V y la pegué. Esta retroalimentación la vería el estudiante hasta que la pregunta se responda. Bueno, de todos modos, si usted tiene duda de algo, aquí tiene la explicación, ¿verdad? La retroalimentación general se muestra al estudiante después de haber respondido la pregunta. Y no solo cuando él la responde, sino cuando se cierra el examen, ¿verdad? No le aparece inmediatamente. Entonces, yo aquí generalmente en las respuestas le pongo que solamente una respuesta, porque hay preguntas de selección donde usted marca 2, 3 o 4. Después le pongo que baraje las opciones, ¿verdad? Las opciones que le voy a dar, que no las ponga en el mismo orden siempre. Que no les ponga letras, porque no vale la pena, ¿verdad? No vale la pena que les ponga letras. Y ahora voy a poner las opciones. Ay, perdón, voy a hacerlo así. Voy a poner las opciones. Es que tengo abierto cosas que no estoy usando, perdón. Vamos a ver dónde están. Aquí. Entonces voy a cortar y pegar las opciones que tengo aquí. Ay, se me fue a la vista previa. Ah, es que estoy en la otra pregunta. Ya vi. Este me está estorbando, esta vista previa no, este no, y lo que quiero es entrar aquí. Ok. Entonces, esta es mi pregunta de selección. Ya le puse el enunciado. Ya le dije la puntuación por defecto, pero de todos modos usted en el examen se las puede cambiar, entonces ahí tampoco vale la pena. Si quieren ponerle alguna, ¿verdad? El error normal que usted dice, sí, el estudiante siempre escoge esta porque se equivoca en esta, entonces usted le pone ahí en la retroalimentación. No revisó que el punto B incluye tal cosa, ¿verdad? Y por eso se descalifica esa respuesta, ¿verdad? Les pone el error común para que ellos sepan. Y después las corto y las pego.
no importa el orden, generalmente, ¿verdad? Y así lo hemos hecho a veces, no marcamos con amarillo, sino que la respuesta está en la primera, porque de todos modos va a barajar la respuesta. Ya le puse aquí, ¿verdad? Que baraje todas las opciones. Aquí, ¿verdad? Entonces, aunque yo la ponga de primera, a un estudiante le va a aparecer de primera, al otro de segunda, al otro de tercera, ¿verdad? Entonces, vamos a verla aquí, copiar. Ay, perdón, solo permite control V. Y aquí me pide la calificación. Como esa no es la respuesta, es ninguno, ¿verdad? Si respondió esa y está mala por una excepción, yo le puedo hacer una retroalimentación al que contestó esa específicamente, ¿verdad? Si usted dice, no, esta no es porque el punto 2 es tal cosa y eso no es parte de los costos intangibles, ¿verdad? El que contestó esa. Y entonces esa retroalimentación le aparece a ese estudiante cuando contestó con esa respuesta. Esta tampoco es la correcta. Y la opción 3. Como las preguntas van a aparecer en cualquier orden, las respuestas, perdón, las opciones de respuesta van a aparecer en cualquier orden, cuando yo voy a ponerlas de ninguna de las anteriores, todas las anteriores o todas esas, ay, no me está dejando aquí, ¿no? No puedo poner ninguna de las anteriores porque puede ser que aparezca de primera, ¿verdad? Esta puede ser copiar, que no aparezca en la última posición, sino que sea la primera opción, ¿verdad? Ninguna de las respuestas es correcta. O más bien, todos los enunciados citados son correctos, ¿verdad? No todos los anteriores son correctos, sino todos los enunciados son correctos. Otra recomendación es que todas deben de ser de la misma cantidad de opciones, ¿verdad? No puede ser que un estudiante tenga preguntas de selección con 3 opciones y otro con 5 y otro con 6. Entonces, establecer un número de opciones para todas las de selección que van a tener en ese banco de bases, en esa base de datos de preguntas. Bueno, aquí no le puede quitar ven, que no se deja. Entonces, aquí podemos entrar a ver qué es lo que tiene ahí adelante y quitárselo. Ven, pues a veces no deja y no sabe uno por qué. Bueno, entonces la pregunta también, muy importante, aquí en el número de intentos siempre viene por defecto que el estudiante tiene 3 intentos. Si contestó la primera vez y no la pegó, le quita un 33%. Si contestó la segunda vez y no la pegó, entonces, y le va avisando, ¿verdad? Entonces le queda un 33 y así le va quitando hasta que queda en 0. Entonces aquí lo recomendable es, en el primer intento lo perdió o lo ganó, ¿verdad? Eso es muy importante con los intentos múltiples, porque por defecto trae 3. Aunque penaliza cada intento, no es recomendable, ¿verdad? Nosotros nunca lo hemos usado así. Y aquí en esta parte de las respuestas, vean que ya yo puedo ver la retroalimentación, ¿verdad? Para cualquier respuesta correcta, le puedo poner su respuesta es correcta. Y para cualquier respuesta parcialmente correcta, le puedo poner su respuesta es parcialmente correcta, o ponerle muy bien, o lo hizo muy bien, ¿verdad? Y si la respuesta es incorrecta, le puedo poner esa retroalimentación, o no le pongo nada. Entonces, aquí guardo los cambios. Y ya me agregó. Ay, ¿por qué no me las haces? Es que estoy. Me falta algo aquí. Perdón. No le puse la calificación al 3, 4 y 5, ¿verdad? A este que vale 100, porque una tiene que tener una calificación de 100, no le puse la calificación. Esta es la que yo no tengo que revisarla porque la computadora automáticamente va a decir que esa es la respuesta correcta. ¿Verdad? Vean que aquí todavía tiene una basurilla y no sé qué es. Ya. Okay. Entonces ya mi examen tiene 2 preguntas. Si yo quiero ver esta,
entro aquí, ¿verdad? El estudiante la va a ver así. Vean que cambió el orden. Y cada vez que se abre la pregunta, le cambia el orden a las opciones. Cuando yo la abro, yo la veo así, ¿verdad? Yo puedo decir que me rellene con la respuesta correcta para revisar y me va a decir que esa es la calificación, ¿verdad? Que esa es la respuesta correcta. Y puedo ver las opciones que le pusimos, por si quiero hacerle alguna corrección. Eso en la vista preliminar, que es con la lupita. Aquí dentro del lapicito, yo puedo cambiarle la puntuación para el examen. ¿Ven? Aunque la pregunta por defecto vale 1, yo se lo puedo cambiar para el examen. Entonces ya llevo de los 10 puntos, llevo 6. Y él va a ir sumando. ¿Alguna pregunta con las de selección? No, ya no. Sí, buenas tardes, doña Nadia. No me quedó muy claro ese punto de los intentos. Ajá. En el momento de la retroalimentación. Ajá. Aquí en los intentos, si usted no se lo cambia, el estudiante, voy a quitárselo. Intentos múltiples. Siempre está por defecto en un 33%. Entonces, el estudiante tiene 3 oportunidades, ¿verdad? Si él contesta la pregunta, si él contesta esta, enviar y terminar. Ok, pero ya terminó todo el examen. O sea, significa que hizo el examen, luego lo volvió a hacer, y luego lo volvió a hacer. Esos son los 3 intentos. No, es la pregunta. El O examen, sea, cada vez que marca una opción. él marca una opción y le dice que esa no es la correcta. Ah, ok. Él la vuelve a marcar y le vuelve a decir que esa no es la correcta. Solo que cuando marca ya la tercera vez, ya sí pierde el 100%. Y cuando marcó mal la primera vez, perdió ya un 33, ¿verdad? Si lo pega en la segunda, se saca un 66 en esa pregunta. Un 66% de los 5 puntos. Por eso es que hay que quitárselas, porque si no, va a suceder eso, ¿verdad? Ellos tienen 3 opciones. Y eso está por defecto, o sea, no hay manera de... Todas las preguntas de selección y todas las preguntas en general que son calificadas automáticamente lo tienen. Entonces, a todas las preguntas que ustedes hagan, siempre hay que revisarles que esa parte, de intentos múltiples, ¿verdad? Esa de intentos múltiples, esté en el 100%. ¿Verdad? Y aquí dice, aquí está la explicación, dice, cuando se responden preguntas configuradas con el comportamiento interactivo con intentos múltiples o en modo adaptativo, de manera que el alumno puede realizar varios intentos para responder a la pregunta de forma correcta, esta opción controla cuánto es la penalización en cada una de las opciones. Entonces va a tener 3 intentos, digamos. Si vale 3 puntos y la primera no la pegó, le quedan 2. Si no la pegó la segunda, le queda 1. ¿Verdad? Aunque la pregunta valga 3. Entonces, eso tiene que cambiárselo ahí. Bueno, ese es Ok, muchas gracias. con gusto. Luego tienen, sí, hay algunos estudiantes a veces le dicen a uno, sí, profe, es que se abría y me dio ahí diciendo, le digo, bueno, no sé qué era y nos dimos cuenta que es que tenía esa opción abierta. Ese es otro tipo de pregunta. Otra que usamos son las calculadas. Entonces, las calculadas, cada vez las preguntas son un poquito más difíciles, ¿verdad? No es lo mismo hacer un párrafo donde el estudiante incluye palabras que hacen falta o hacer preguntas de selección que pueden ser numéricas también, ¿verdad? Yo puedo poner un caso y de ese, como se hacen en los exámenes presenciales, y de ese caso pongo 3 opciones de respuesta numérica, o 4, o 5, o 6, ¿verdad? Una sola correcta, y la hago de selección. Pero, si yo quiero hacer 50 preguntas de un mismo caso y las hago con preguntas de selección, tendría que hacer 50 preguntas diferentes, ¿verdad? Porque la de selección yo tendría que cambiarle un monto y entonces la respuesta es otra, y otro monto y entonces la respuesta es otra, ¿verdad? Tengo que hacer 50 preguntas diferentes. La calculada lo que tiene de ventaja es que yo establezco cuál es el caso y el procedimiento que utilizo para resolverlo, ¿verdad? Que generalmente lo hacemos en Excel, y después lo pongo en la calculada. Y entonces ella me puede hacer las preguntas, la cantidad de preguntas que permitan los rangos de las variables, ¿verdad? Porque si yo tengo
el número del 1 al 10 para una variable, pues de esa variable solo va a haber 10 opciones. Y si pongo del 1 al 10 de la otra variable, entonces otras 10 opciones. 10 por 10, ahí serían lo máximo 100 posibilidades, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es la calculada. Vean que hay calculadas que son de opción o calculadas que son sin opciones, ¿verdad? Eso significa que yo puedo darle que ella misma calcule las opciones de respuesta, ¿verdad? Que aparezcan unas malas y unas buenas con los errores. Por ejemplo, usted dice, sí, normalmente se les olvida quitar el valor residual en la depreciación. Bueno, entonces, en una de las fórmulas yo digo, no, esta respuesta la calcula con esta fórmula y esta con otra y así, ¿verdad? Pero vamos a ver la calculada normal y ustedes después ahí experimentan con las de opción múltiple y la calculada simple. Entonces, la calculada son numéricas, pero los números que van a entrar en juego en la calculada digamos que se escogen de un rango que yo le pongo a cada una de las variables, ¿no? Y por eso tienen que programarse de una manera diferente. La variable se va a poner entre corchetes de este tipo, de los de conjunto. Entonces, vean, la pregunta es lo mismo. Yo le pongo aquí un número, ¿verdad? Le digo que es la 23 de costos. No, esto es de intangibles. Y es de adquisición, ¿verdad? Le copio y le pego la pregunta. Vamos a ver si está bien, si ya está aquí. Ok, entonces, ella va a entender que yo le voy a presentar, este número es fijo, ¿verdad? Pero este número va a ser variable. Vean que aquí, para que yo podría escoger números variables de 10,000, de 1 al 10,000. Pero entonces quedan números muy feos, ¿verdad? Entonces lo que le digo es que no, que solamente, digamos, los miles, 10,000, 12,000, 13,000, 30,000, son los que se van a escoger, pero que sean números cerrados, ¿verdad? Porque lo que va a usar de variable es la C, o sea, solo lo que está, como lo va a ver el estudiante, es que ahí va a aparecer un número, puede ser 30, bueno, el rango que yo le ponga, ¿verdad? Le puedo decir de 1 a 10, entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Pero para hacer la solución yo tengo que acordarme que el estudiante no vio 10, vio 10,000. Entonces en la solución tengo que poner 10,000 para C. ¿Verdad? En la solución, en la fórmula, ahorita lo vemos. Eso es simplemente para que los números den cerrado. Ay, perdón, ya lo devolví. Para que los números den cerrados. Vean que aquí tengo una variable C, que es la marca registrada. Tengo costos de puesta en marcha de operaciones, que no es una variable, es un número fijo. Bonos por pagar. Tengo costos de la agencia de publicidad, tengo plusvalía, ¿verdad? Que es la B, esto sí es una variable. Y tengo costos del diseño, construcción de prueba anterior de producción y prototipos, ¿verdad? Que esa es la A. Entonces, con base en esa información, es claro que es muy sencilla, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo. Muy sencillo el cálculo, la calculada siempre es complicada, no importa si el cálculo es sencillo, ¿verdad? Porque hay que programarle algunas cosas. Y lo que se necesita es ver cuántos de intangibles hay ahí, ¿verdad? Que el estudiante calcule los intangibles. Y los intangibles son solo el A más B, la más la C, ¿verdad? Porque los demás son cáscaras de banano, como dicen los estudiantes. Entonces, en la fórmula, bueno, aquí está lo igual, la retroalimentación, la puntuación, ya saben que esta retroalimentación yo ahí le coloco el error que ellos cometen. Es más, a veces en la retroalimentación, como llaman y llaman preguntando por la respuesta de esa pregunta, pues yo les pongo la respuesta de esa pregunta, que va a aparecer hasta que ya el examen se abra, ¿verdad? Porque dice, profesora, es que no sé. Entonces yo les pongo, como no sé cuál número les salió, les digo, es el punto 1 más el 2 más el 3, ¿verdad? El costo del diseño más el costo de tal cosa más el costo de tal otra. Y ahí que ellos revisen los números que les salió a cada uno. Entonces vean que aquí me va a pedir que yo ponga esa fórmula, ¿verdad? Que yo ponga esa fórmula. O sea, ¿cuál es la fórmula que tienen que usar los estudiantes? Que es sumar A más B más C, cualquiera de los rangos que yo escoja. Entonces, generalmente en un Excel, usted ya ha hecho ese cálculo. Aquí es un cálculo, digamos que básico, pero a veces son cálculos de intereses y de otro tipo. Entonces,
yo siempre le digo, hágalo en Excel. Es lo mismo que usted hizo en Excel, ¿verdad? Es A más B más C. Entonces, esto mismo que está aquí es lo que tengo que poner en la fórmula, ¿verdad? Que sume A más B más C. Entonces, lo voy a pasar a un Word. Porque ahí no me lo pega. Vamos a pasarlo aquí. Y vean que lo que necesito es sumar C, ¿verdad? Más B más, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Excel, más A, y después multiplicarlo por 1000. Porque el estudiante lo que va a ver son números A, B y C, pero en miles, ¿verdad? Entonces, por 1000. Vuelvo a la pregunta y le digo que esa es la fórmula. ¿Verdad? A más B más C por 1000. ¿Verdad? Y si lo hace así, si él sigue ese procedimiento, cualquiera que sean los números que le toca, tiene un 100. Ahora, en algunos casos, esos números les van a dar fracciones. Entonces, si yo no quiero complicarme, le digo que acepte 2 unidades para arriba o para abajo, ¿verdad? Nominal. O puede ser porcentual porque el número es muy alto, entonces puede ser que la variación es muy alta y va a ser más de 5, entonces puedo decirle que le acepte un 1% para arriba o para abajo del monto total, que es real, ¿verdad? El monto, si eran 100,000, bueno, le acepta 110,000. Perdón, 100,000, le acepta 100,010 o 99,990, ¿verdad? Porque tiene 10 para arriba o para abajo de la respuesta correcta. Con esto tienen que tener mucho cuidado porque a veces la respuesta es muy pequeñita, ¿verdad? Una vez nos pasó que la respuesta era 5 o 6 y le pusieron un margen aquí nominal de 2. Entonces de ahí los estudiantes, aunque lo tuvieran malísimo, porque tenían en lugar de 5, ¿verdad? Era 6 y tenían 4 o tenían 8, que estaba malísimo porque el cálculo no daban jamás eso. Aquí es cuando usted dice, si es que a la hora de multiplicar le va a dar decimales, un decimal para arriba, un decimal para abajo, y para no estar en eso, ¿verdad? El rango razonable, la respuesta le tiene que quedar con un entero para arriba o para abajo, ¿no? Eso es para los decimales. Y aquí puedo poner tratamiento de unidades y eso, pero vean que aquí igual me vuelve a aparecer lo del intento múltiple y aquí le pongo que es 100. Y cuando la guardo, me pasa a otra parte, donde me dice que tengo un comodín A, que tengo un comodín B y un comodín C, ¿sí? ¿Verdad? Que es lo que el estudiante tiene que sumar. Entonces, bueno, esto ya es para hacer preguntas sincronizadas, porque yo puedo hacer una calculada sincronizada con otra calculada y entonces el estudiante podría tener un examen completo de puras calculadas que están sincronizadas, porque entonces lo que le salió de A en la primera pregunta es para la segunda y para la tercera y para la cuarta. Pero eso no lo vamos a ver. Eso también se puede hacer, no lo vamos a ver hoy. Entonces aquí, si no es sincronizada, es una pregunta sola, solo la pregunta. Entonces vean que ahora me va a aparecer los rangos. En este caso no tengo problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son restas, ni son divisiones. Entonces, yo lo que tengo que tener con cuidado con los rangos es, por ejemplo, si voy a calcular una depreciación, que el valor residual no sea más alto que el monto total del activo. ¿Verdad? Voy a poner los rangos en los que puede ir el valor de adquisición. Bueno, entonces pongo, el rango va de 2 millones a 5 millones. Y el valor residual de 10 a 100,000, ¿verdad? Para que a la hora de restarse nunca dé un número negativo, porque entonces ahí sí van a tener problemas. En este caso, como es una suma, yo no voy a tener problemas. Lo que sí tendría es que, como ya yo le puse los miles, no pueden haber decimales en el número que va delante de los miles. Por eso le quito la posición de los decimales aquí. Le digo que no, que use solo números enteros. Y puedo usar desde 1, ¿verdad? Que serían 1000, hasta 100.
Y luego el B igual, ¿verdad? Entonces le digo que puedo usar de 2 o de 20, de 10 a 30. Y para A, de 30, aquí, 50. Aquí no tengo problema de escoger los números porque nunca va a dar un número irreal, ¿verdad? Pero si yo tengo una división y el número de la división me queda negativo o me queda en 0 o me queda, ¿verdad? Entonces usted dice, me va a dar una producción negativa, ¿no? Eso no puede ser. Entonces tengo que buscar rangos de números que sean apropiados para la operación que se va a hacer, ¿verdad? Tener cuidado con eso. De todos modos, yo puedo revisar todos los casos que la máquina va a escoger, ¿verdad? Entonces, digamos que la respuesta, con estos que yo le puse aquí, ¿verdad? Porque el primero es como el de prueba. Usted hace un caso de prueba. Si yo le pongo 3,000, si le pongo 20,000 y si le pongo 30,000, que lo compruebo en la hoja de Excel, la respuesta correcta va a dar 53. Ah, perdón, ahí le puse un punto al 1. No podemos poner puntos en las, ¿verdad? Es por 1000. No se pueden poner puntos más que para los decimales. Entonces me lo interpretó como decimal. Pero vean que entonces yo lo puedo ver aquí, ¿verdad? Yo lo compruebo y ya veo que tiene algo mal. Entonces le doy que agregue uno. Un caso nada más, ¿verdad? Que el caso que me va a agregar, solo agregó uno. Me agregó un caso y yo sé que está malo, pero entonces lo voy a guardar y me tengo que volver a cambiar la fórmula. Entro a la puerquita para entrar a la pregunta, busco la fórmula, le quito el punto, le digo que la guarde, que pase a la página siguiente, ¿verdad? Porque no va a ser sincrónica. Y que aquí, y ahora sí, como está correcta, ¿verdad? Son 160,000 la respuesta, y vean que le va a permitir, ¿verdad? Esa es la respuesta. Como está recibiendo 2 puntos para arriba o 2 puntos para abajo de la respuesta correcta, va a recibir como correcto 165,998 o 166,002. Y cualquier respuesta en ese rango, ¿verdad? Aunque yo sé que si no quiero que haga eso porque el redondeo no les va a afectar para nada, como en este caso, simplemente le digo que no, ¿verdad? Que la tolerancia es 0. Tiene que darles ese número. Porque no me va a afectar el redondeo. Entonces, yo aquí le puedo decir que me agregue unos 20 casos. ¿Verdad? Y aquí le digo, agregue los 20, pero le doy agregar. Y puedo revisar los 20 casos con mi hoja de Excel. ¿Verdad? Yo puedo ir viendo uno por uno, si quiero estar segura aquí en el conjunto, le puedo decir que me muestre, claro, como agregué 20 y había agregado uno, ahora tengo 21. Le digo que me muestre todos los casos. Entonces vean que él hizo casos con 15, 21 y 84. Ese caso le va a aparecer a alguno de los estudiantes. Y si ese estudiante contesta que son 120,000, la tiene correcta. Hay otro estudiante que le va a aparecer con 22,000, con 29 y con 205. Entonces la respuesta para él va a ser 256. Entonces con una sola pregunta yo hice 20 casos. O podría ser 100. Lo que les recomiendo es que si el cálculo es sencillo y usted ya comprobó con 2 o 3 casos que sí cumple, está bien, ¿verdad? Pero si el cálculo puede ser que le dé un número irreal o negativo cuando no corresponde o alguna otra cosa, mejor haga 20 o 30 casos y los revisa de uno en uno en la hoja de Excel. ¿Verdad? En la hoja de Excel yo puedo probar cada caso, ¿verdad? Yo sé que sería en el caso... No, es que no me deja ver. Si yo lo pongo, aquí sería 80,000 más 14,000 más 253,000 y calcular el total. Porque como no tengo recogido en B. Entonces ella le dice, si a usted le dio lo mismo que está aquí, usted dice, sí, ese caso está correcto. Además, yo puedo ver cómo la ve el estudiante y probarla con lo que ve el estudiante. ¿Verdad? El estudiante le salió
Bueno, no tiene que incluir este, ya lo habíamos visto. Marcas registradas, sí, 94. Luego, bonos por pagar, no. Costos de la agencia de publicidad, plusvalía 22. Y le salió costos de diseño 60. Entonces, aunque es el mismo caso, tiene diferentes números. Él tiene que haber respondido 176 y aquí lo puedo verificar. 176, ¿verdad? Si él responde 176, se la va a calificar buena. La tiene correcta. ¿Alguna pregunta con las calculadas? Claro, ahí usted lo mismo que hace en Excel lo puede poner en una calculadora, ¿verdad? Yo he metido fórmulas financieras y de todo tipo porque la calculada lo permite. De hecho, la calculada es en la que los estudiantes salen más bajo porque cada caso es diferente. Usted cuando hace una close, digamos en el examen hay 3 o 4 close diferentes. Entonces ellos rápidamente saben cuáles son y rápidamente lo resuelven en grupo. Pero las calculadas, yo puedo hacer 100 casos de este mismo, ¿verdad? Y si el caso está bien elaborado y tiene suficientes variables, es casi imposible que el estudiante lo pueda copiar. Entonces ahí van uno a uno. Ahí sí es el estudiante con el examen solito, ¿verdad? Porque no van a poder ayudarle mucho. Entonces, las calculadas tienen esa ventaja. Con la close, el problema es que no tengo rangos y son las que yo haga. Si voy a hacer close, hago 4 versiones de la misma close. Ahí me salí. Perdón. ¿Tienen alguna pregunta?